Denme un par de minutos y se los facilito. Mientras tanto, ¿tienen alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud tal vez por ahí? Acá creo que se hace esto. Ahí está. Una de planos en estructuras. Crear. Listo. Les voy a pasar un zip ya, ¿no? Para que lo puedan descomprimir y todo eso. Ok, mientras tanto, vamos presentando. Esta no. Es así. Ok, listo. Compartir. Creo que lo voy a tener que subir desde otra cuenta, porque si lo subo desde la cuenta de donde estoy tratando de subirla, pues no se va a subir bien. Ok. Buenas noches, muchachos. Bienvenidos al curso de lectura de planos en estructuras. El día de hoy, la clase 4, la penúltima clase, vamos a estar viendo lo que vendría a ser la interpretación de planos de muros de concreto y albañilería, ¿no? Vamos a ver un poco de lo que vendría a ser albañilería confinada y albañilería armada, lo cual, por cierto, pues no hay mucha información. En contexto, pues la información que he podido recaudar es a partir de la norma de albañilería, ¿no? Es muy poca. Sin embargo, hay otros países, pues, que en su cultura sí está muchísimo más presente. Es mucho más presente lo que vendría a ser albañilería armada. Entonces, he tratado de aportar un poco con eso. Profesor, en internet encontré que el IS mínimo es 135 kilogramos por centímetro cuadrado. Sí, perfecto. Mira, justo hoy día íbamos a hablar de eso. Recuerda que hay dos tipos de elementos estructurales, ¿no? Hay los elementos estructurales que pertenecen a los sistemas aporticados, ¿no? Donde las cargas, principalmente una estructura, las cargan las columnas y las vigas. En ese caso, cuando son aporticados, la resistencia mínima es de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Sin embargo, cuando hablamos de albañilería confinada, las columnas no son tan robustas como las aporticadas y estas columnas normalmente vienen a ser de confinamiento, que sirven para confinar un muro, ¿no? Estas columnas normalmente son de una resistencia mínima de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Ujú. A eso va más o menos David. De hecho, justo hoy día vamos a ver un poco de eso. Curioso, pero qué bien que lo hayas notado. Si no tienen ninguna consulta más, podemos seguir continuando. Ok, como les estaba diciendo, hoy día vamos a ver lo que vendrían a ser muros de concreto, muros de corte, ¿no? Y lo que vendría a ser albañilería en general. Entonces, comenzando. Vamos a tener lo que vendrían a ser los muros de corte, ¿no? Que también son conocidos como placas, son paredes de concreto armado que, dada su mayor dimensión en una dirección mucho mayor a su ancho, proporcionan en dicha dirección una gran resistencia y rigidez lateral ante movimientos laterales, ¿no? Esto tiene mucho sentido, ¿no? Ustedes, por ejemplo, imagínense que tienen algo, que es un buen ejemplo. Creo que las otras semanas yo les estaba explicando, pero que tengo una idea. Esta sería como una placa de concreto, ¿no? Se asemeja mucho. Si nosotros trataríamos de doblarla, pues tendríamos que doblarla de esta forma, ¿no? En este plano, porque es mucho más frágil, es mucho más fácil a que presente una deformación si yo la trato de doblar así. Pero si yo la trato de doblar por el otro plano, que es por este ancho delgado, pues va a ser muy complicado, ¿no? Lo mismo funciona con los muros de corte, tienen la misma idea. Estos muros de corte principalmente los vamos a ver en edificaciones, las cuales ya pues empiezan a tener muchos pisos, ¿no? O tal vez que poco a poco estos se localizan dentro de una zona sísmica más prominente, ¿no? Por así decirlo, donde los sismos son posiblemente más concurrentes, ¿no? Como podría ser Lima. Si se recuerdan, yo les había mostrado, ¿no? En las clases anteriores, las zonas sísmicas, ¿no? Con posible mayor impacto, ¿no? Teníamos la zona 4, teníamos la zona 3, teníamos la zona 2, teníamos la zona 1, ¿no? Siendo la zona 1, pues la de menor impacto, que normalmente pues estaba en la selva, ¿no? Entonces, así funciona, así funciona. Si nosotros tuviéramos acá, por ejemplo, una imagen en planta para poder entender esto un poco más simple, diríamos que esto sería un plano, ¿ok? Y lo estaríamos viendo desde la parte de arriba. Acá, por ejemplo, podríamos tener una columna, acá otra columna, acá otra columna.
y otra columna, ¿no? Y digamos que por acá, pues, a ver, vamos a reducir eso un poco. Y digamos que por acá, pues viene una fuerza de sismo, ¿no? Un sismo en Y. ¿Qué pasaría? Pues esto se comportaría como un Jenga, ¿no? Se movería tal vez, pero no sabemos si esto va a ser lo suficientemente resistente para poder soportar las fuerzas del sismo, ¿no? No sabemos si va a tener el tiempo suficiente en darse esas deformaciones para que la gente pueda abandonar esa edificación, ¿no? Entonces, ante la duda, ante los cálculos que a veces nosotros realizamos, pues nosotros planteamos muros de corte, que vendrían a ser unos muros o columnas alargadas, como algunos le conocen, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias principales? Bueno, la mayoría dice que la diferencia principal entre columnas y muros de corte vendrían a radicar sus dimensiones, ¿no? Vendrían a tener una proporción de 1 a 4. Eso quiere decir que si nosotros tenemos 25 de ancho, tendríamos que tener eh, 1 metro de largo, ¿no? Acá habría 1 metro, ¿no? Es a grandes rasgos. Otros también lo clasifican en base a la cantidad de corte que va a tomar, ¿no? Mientras más corte absorba, más fuerza de corte absorba, se podría categorizar como una placa, ¿no? Entonces, nosotros si utilizamos un poco de sentido común, imaginamos que este sismo va a mover esta casita de acá, vamos a poder ver que este muro de corte pues va a generar cierta resistencia, ¿no? Puesto que está en su eje mucho más fuerte, está dispuesta en una forma en que ésta puede responder de una manera más fuerte. Pero ¿qué pasaría si ante ese mismo sismo nosotros no ponemos la placa en ese sentido, sino la ponemos en este sentido? ¿No? Imagínense una fuerza entrando de manera como apuntando hacia la cara de la placa que está ahora acá. Pues sería mucho más fácil de que lo volteen, ¿no? Entonces, normalmente cuando se colocan placas, lo que se hace es colocarlas de manera simétrica, de manera que estén bien distribuidas, para que no puedan generar torsión, que justamente también es alguna de las cosas que pasan. Miren, acá, por ejemplo, en Huancayo al menos, es muy presente que a veces en los años 2000, si se tenían, por ejemplo, edificaciones muy alargadas, por ejemplo así, ¿no? Tenías un frontis muy delgado y una parte trasera muy larga, lo que hacían, pues, no sé si habrá sido por ignorancia, por mala praxis o lo que sea, pues que ponían, ¿no? Las placas en este sentido, ¿no? Ponían acá placas grandazas, ¿no? Ponían acá lo mismo. Acá una placa acá, ¿no? Todo genial. Y si te pones a pensar, pues ya, ¿no? Ok, si viene un sismo en este sentido, pues bacán. Pero ¿y si viene en este sentido? Ese sería X, ¿no? Y este sería Y. Y si viene en ese sentido, pues ¿qué va a pasar? Eso va a actuar como si no tuviera resistencia, ¿no? Se va a caer. Entonces, las placas, muchachos, pues deberían estar distribuidas, ¿no? Simétrica y uniformemente, ¿no? Entonces, si has puesto placas acá, por ejemplo, digamos, ¿no? Ok, pones una placa acá, acá, acá otra vez. No está a escala, muchachos, perdónenme un poco. También deberíamos ponerlos en el otro sentido, ¿no? Por ejemplo, digamos, acá va a haber una caja del ascensor. Acá podríamos ponerlo, ¿no? Podríamos ponerlo así, tal vez, si es que va a haber una caja del ascensor ahí. Y esto va a otorgar rigideces en los dos sentidos, ¿no? Entonces, si un sismo viene en el sentido de Y, pues van a haber elementos resistentes que van a poder rechazar el movimiento que viene a través de ese plano, ¿no? Y lo mismo, si viene en el sentido de XX, pues van a estar estas placas, ¿no? Que van a poder resistir el sismo de ahí. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo coloco esta placa del ascensor acá y ya no lo coloco al centro, sino lo coloco en un extremo? Pues la rigidez se estaría concentrando en este punto. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando venga un sismo en X o en Y, lo más probable es que ocurra una torsión, ¿no? Se tuerzan las columnas, se tuerzan las placas, se tuerzan las vigas, se tuerzan todos los elementos estructurales. Entonces, como les estaba recomendando al principio, lo ideal es que dispongan los elementos estructurales de manera simétrica y de forma uniforme. ¿Ok? Muy bien.
viendo eso y ya sabiendo más qué son los muros de corte, pues podríamos entrar un poco más a lo que vendría a ser los tipos de refuerzo en los muros de corte. ¿Ok? Los muros de corte van a tener 3 refuerzos. Esto no sé si viene en su examen, así que atentos. El primero vendría a ser el longitudinal, el segundo vendría a ser el horizontal y el tercero vendría a ser el vertical, ¿no? Esto es muy fácil, el del centro es vertical, digo horizontal, ¿no? Está yendo en el sentido horizontal. El tercero está yendo en el sentido vertical. Fácil de comprender, ¿no? Pero luego tendríamos el longitudinal, ¿no? El acero longitudinal normalmente se coloca cuando los esfuerzos que ya están soportando las placas pues necesitan un extra, ¿no? Cuando se necesita un extra. O cuando estas mismas placas necesitan una forma de arrastre también porque a veces sus dimensiones ya tienen a ser muy grandes. Entonces, recuerden, el primero vendría a ser el longitudinal, el segundo vendría a ser el horizontal y el tercero vendría a ser el vertical. No se olviden de eso, es muy importante. ¿Ok? Y bueno, como todo elemento estructural vertical, vamos a tener lo que vendrían a ser los traslapes. Son muy comunes los traslapes que los traslapes sean muy parecidos a como se hacen en las columnas. ¿Ok? No hay mucha diferencia. Recuerden, vendríamos a nosotros a realizar el traslape en la parte céntrica, ¿no? Del elemento estructural, a los 2/3 de la columna, ¿no? Porque normalmente los esfuerzos son menores a que si lo hiciéramos en los extremos. ¿Cómo puedes tener sentido eso? Bueno, una razón por la que se colocan muchos más estribos en los extremos es porque normalmente hay muchos más esfuerzos ahí. Entonces, donde hay menos esfuerzos, esos son los traslapes, ¿ok? En este caso, vendrían a ser en los 2/3 de la columna. Asimismo, recuerden que estos traslapes se hacen eh, utilizando, tomando en cuenta los aceros, los diámetros de los aceros que van a usar, ¿no? Mientras mayor es el diámetro del acero, más empalme va a necesitar, más traslape va a necesitar, ¿ok? Muy bien. Acá vamos a tener, por ejemplo, una placa, ¿no? La del centro, esta imagen de acá, vendría a ser, creo que no lo puedo seleccionar, ahí está. Esta vendría a ser el detalle de una placa, donde vamos a poder ver los aceros que se están usando, la distribución de los aceros, de cómo se están usando. También vamos a poder ver las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, si son placas, como en este caso, que son rectangulares, en el cuadro de placas normalmente nos van a especificar, ¿no? 1,50 m por 15 centímetros. Pero a veces pasa que vamos a encontrar placas que no son exactamente rectangulares, sino que van a tener formas de C, tal vez. En esos casos, pues, también se coloca el ancho total por el largo total, o en otro sentido también lo colocan vertical, ¿ok? Muy bien, y acá al lado derecho vamos a poder ver lo que vendría a ser, pues, cómo y dónde estaría situada esa placa en el plano, ¿no? Acá lo he reducido para que se pueda ver bien. Acá pueden ver, ¿no? Lo que está sombreadito vendría a ser la placa que está justamente confinado por columnas. Ah, y me olvidaba, estas placas, a veces en los extremos, pues, como les estaba mencionando, vienen con los aceros longitudinales, ¿ok? Pero a veces esos aceros longitudinales vienen con estribos, vienen con secciones más grandes o que difieren del ancho de la placa y parecerían que son columnas. Y hasta cierto punto es, pero es mal llamado columnas. Ahorita lo vamos a ver en detalle, pero acá la cosa es que vean, ¿no? ¿Cuál es la placa y cuáles los detalles de la placa, ¿no? Ok, acá por ejemplo vamos a poder ver que tendríamos una placa de 15 centímetros de ancho por 1,50 m de largo, ¿no? Con los respectivos aceros que van a tener. A ver, si lo llevamos esto a un paint, estaríamos hablando de la placa 5, ¿no? Recuerden que, bueno, si se pierden un poquito, esta vendrían a ser como se disponen las placas, ¿ok? Son elementos alargados hacia arriba, por si alguno se pierde, ¿no? Y de acuerdo a lo que tenemos acá, pues tendríamos, digamos, ¿no? La placa en este sentido, ¿no? Donde eso de acá vendría a medir 1,50 m, ¿no? Y la altura, pues tendríamos que ver el detalle de los pisos, ¿no? Tendríamos que ver la elevación para saber. Porque a veces recuerden que se pueden discontinuar las placas, ¿no? Pueden ustedes tener las placas desde el cimiento, ¿no? El primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, y luego en el quinto piso ya no lo tienen. A veces corresponde a un diseño. Sin embargo, yo no recomendaría hacer eso.
Mm, ¿Por qué? Bueno, o sea, hay un ahorro económico, sí, pero es la única ventaja. Pero a nivel de seguridad, pues no, no es bueno. En Chile se conocen algunas edificaciones donde hay descontinuidad de elementos estructurales como edificios bandera, porque justamente decían eso, ¿no? Por ejemplo, el primer piso, ¿no? Hacían la placa, primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, hacían la placa y en el quinto piso ya no hacían la placa, ¿no? Entonces, eso puede dar fallas, puede haber fallas, ¿no? Por concentrar la rigidez en el piso, en los pisos inferiores. Entonces, cuando una edificación se mueva, posiblemente esto se va a desplazar muchísimo más. Entonces, no lo recomiendo. Sin embargo, también me han tocado ver cosas descabelladas, donde, por ejemplo, ¿no? Un cliente había proyectado su casa para 4 pisos y ahora pues quiere expandirlo, ¿no? Quiere hacer más pisos. Y el ingeniero a cargo, pues le dice, no, pues ponle placas, ¿no? Eso quiere decir, y en los últimos pisos, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, del primero al cuarto piso, pues tiene una columna y luego encima le pone una placa. Y acá le pondría la placa en el quinto, en el sexto y en el séptimo. ¿Tiene eso sentido, muchachos? No creo, ¿no? Igual, tengan en cuenta eso. Volviendo al tema, vamos a tener que esto de acá vendría a tener un ancho de 1,50 m y este espesor de acá, ¿no? Vendría a tener esto 0,15 m, ¿no? O 15 centímetros. Y luego de eso vamos a ver aceritos, aceritos que tenemos acá, acá y acá, ¿no? ¿Cuántos tenemos? 3, 6, 8. Entonces, estos aceritos que voy a pintar ahorita de un color para que puedan percatarse la diferencia van a estar de anaranjado, ¿ya? Entonces yo tendría uno, dos, a ver, con recubrimiento y todo para que se parezca un modelo real. Si tenemos 8, no sé si van a entrar ahí, ¿eh? ¿Cuántos tengo ahí? 4. Aproximadamente creo que se vería así, ¿ok? Estos vendrían a ser los aceros verticales, ¿ok? Estos vendrían a ser los aceros verticales. Mientras que este, por ejemplo, que está de otro color, ¿no? Este que está acá, vendrían a ser los aceros. Híjoles, acá se me pasó. Ahora sí, cambio azul. Mientras que estos de acá, por ejemplo, vendrían a ser así, ¿no? Vendrían a estar así, distribuidos a lo largo de todo la placa, ¿no? Y digamos que pues esto podría ser la base del primer piso y esto del segundo piso, ¿no? Acá, por ejemplo, nos indican, ¿no? Las varillas van a ser de 5 octavos. ¿Cuáles van a ser de 5 octavos? Los dos de los extremos, ¿no? Entonces, esta vendría a ser de 5 octavos, ¿no? La de 5 octavos. Y este también vendría a ser la de 5 octavos. Aunque creo que lo hacemos con otro color para que no se malinterprete. A ver, naranja, 5 octavos. Opa. Este también vendría a ser de 5 octavos. Y luego pues tendríamos las del centro que vendrían a ser las de 3 octavos, ¿no? Entonces esta y esta vendrían a ser de 3 octavos. ¿Ok? Y ahora, si hablamos de los azules, pues vamos a ver que estos azules, pues tendríamos que ver el espaciamiento, ¿no? También, ¿no? Cada cuánto van a estar separados. En este caso no lo detalla, sin embargo, en el otro, en el cuadro de placas aparecen los detalles de cada cuánto se está espaciando, ¿no? ¿Cuál es la distancia entre este y este? ¿Cuánto es la distancia entre este y este? Normalmente en las placas van a encontrar distribuciones uniformes, ¿ok? Cada 20, cada 15, pero van a ver placas donde ya son mucho más grandes, donde son mucho más masivas que los espaciamientos varían. ¿Ok? Normalmente esto tiene que ver con la esbeltez. Mientras más esbelta, probablemente los espaciamientos van a ser mucho más apegados cuando están en los extremos. Y esto lo vamos a ver ahorita en el siguiente ejercicio. Pero espero que esto no les haya quedado duda. ¿Cuáles son los longitudinales? ¿Cuáles son, perdón, los horizontales? ¿Y cuáles son los verticales? ¿Ok? ¿Qué más? Luego vendríamos a tener este, que vendría a ser algo parecido a lo que les estaba comentando, ¿no?
En este caso, pues vamos a tener ahora una placa en C. No confundir con una placa. No digan que esto es la placa y que tienen dos columnas acá. No, no, no. Todo esto vendría a ser una placa. Todo vendría a ser una placa. Entonces, acá lo que vendrían a ser los aceros longitudinales, o se conoce como aceros longitudinales, vendrían a ser estos dos. Y estos vendrían a ser, pues, la distribución de los aceros verticales y horizontales. Ok, entonces, lo que nosotros vamos a ver que es característico de estas placas con aceros ya longitudinales es que pues normalmente vienen con estribos, ¿no? Y pues la manera más fácil de interpretarlo es asumiendo que son columnas, ¿no? Una columna ya la hemos visto en las clases pasadas, ya sabemos cómo se distribuyen los estribos, ya sabemos también qué diámetro van a estar usando, vamos a saber también qué dimensiones van a tener, ¿no? Entonces es un poco más fácil de entenderlo, ¿no? A ver, ¿qué detallitos hay importantes acá, tal vez, para especificarles fuera de eso? Creo que ninguno. O alguno, pues hay algo que no le queda claro acá, en este detalle de la placa frente a las otras. Hay alguna cosa que tal vez no puedan entender. Los ganchos, todo eso viene en unas tablas apartes, ¿no? Pero acá vendríamos a tener, pues, ¿no? Como les estaba explicando, los longitudinales y pues los aceros normalitos, ¿no? Que vendrían a ser los horizontales y los verticales que vendrían a ser los puntitos. Lo mismo que esto de acá. Entonces, no problema. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? En algunas placas también vamos a ver de que pues como tal vez la persona que está ejecutando ya lo conoce así como columnas, entonces ya no lo especifica. Entonces directamente ya le pone columnas. Entonces acá, por ejemplo, me encontré en un plano que tenía acá guardado en mi computadora de un cuadro de placas, ¿no? Y en este cuadro de placas también se especifican las columnas, ¿no? Que son los aceros longitudinales en sí, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, acá la columna 12 y la columna 13. Acá, por ejemplo, sería la columna 12, la columna 13, ¿no? Y cada uno con sus respectivas dimensiones, espaciamientos y etcétera, ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos ver que nos detallan, ¿no? ¿Cuál vendría a ser el horizontal, ¿no? El horizontal vendría a ser este que está yendo hasta acá. Tendríamos también los otros que vendrían a ser los verticales, que acá están incluso señalados mucho más fáciles, ¿no? Y también podríamos ver, pues, los diámetros de los aceros y cada cuánto están separados, ¿no? Sin embargo, acá, por ejemplo, chequen esto, de lo que les estaba comentando justamente. Acá mencionan que el primero va a estar a 0.05 y los otros cuatro van a estar a 0.10, ¿no? Y el resto cada 25. Eso quiere decir, bueno, si nosotros llevamos esto, por ejemplo, a una vista diferente, a ver, lo tendríamos acá. Básicamente tendríamos esto, ¿no? La placa, que más o menos se vería así, desde la parte frontal. Y acá lo interesante, pues, son justamente estos aceros, ¿no? Estos aceros de los estribos de las columnas, ¿no? Que están acá, que vienen 0.25 y 0.40. Pues que vendrían a distribuirse más o menos así, ¿no? Si nosotros acá tenemos la placa, vamos a verlo mejor, más preciso. Y acá el otro, ¿no? Porque el otro es más ancho. Acá nos comentan que los estrios están el primero de 5, ¿no? En cada extremo. Los siguientes van a estar a cada 10. Vamos a cambiar de color. ¿No? Y el resto que vendría a estar a cada 20, aproximadamente así, ¿no? Si se dan cuenta, pues la distribución ya no es uniforme como en los anteriores casos, ¿no? En los anteriores casos, pues como los estaba comentando, pues normalmente tenemos una distribución a cada 25, a cada 20. Sin embargo, en este caso, pues ustedes se van a poder dar cuenta que de los aceros longitudinales, los aceros están cada vez más apegados en los extremos, ¿no? Y esto normalmente, en conjunto con las placas,
o sea, con la parte del centro, vendrían a respetar la misma distribución. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, según la columna te mandaba de que este primero esté a 5, pues el acero longitudinal, el acero horizontal que viene de la parte de acá, que vendría a ser como el alma, ¿no? De la placa, va a estar a la misma distribución. Va a estar a la misma distribución. Puede que en algún caso, pues no lo estén. Sin embargo, no me ha tocado ver caso alguno, así que no podría hablarles de ello, ¿no? Pero por otro lado, siempre van a estar dispuestos, van a respetar, ¿no? La distribución de espacios entre aceros horizontales, normalmente a que se apeguen a cómo están distribuidos los aceros de las columnas. ¿Ok? Muy bien. Acá lo mismo van a poder ver otro, ¿no? Bien, eso vendrían a ser las placas y ahora pues les tengo un ejercicio, ¿no? Si desean participar, genial. Si no, pues continuamos nada más. A ver, básicamente es indicar cuáles son los aceros longitudinales, horizontales y verticales. Y luego puede ser una descripción hipotética de los aceros longitudinales, ¿no? Los cuales vendrían a estar en los extremos. ¿Cuál sería una descripción que le podrían dar? ¿No? ¿Qué acero está utilizando para los estribos? ¿Qué acero están utilizando para los longitudinales? Tal vez qué distribución de estribos cada uno tiene. Eh, Vamos a hacer el primero y si veo que alguien se anima para hacer la segunda, pues genial, ¿no? Si no, pues estamos paso nada más, no hay problema. Ok, entonces, según en base a lo que les estaba explicando, pues acá teníamos que indicar, ¿no? Cuáles vendrían a ser los aceros horizontales y los aceros verticales. Si nosotros prestamos atención, pues es como el primer caso que estamos viendo, ¿no? Eso vendría a ser así. Estos aceros que vendrían a estar de color verde vendrían a estar así, ¿no? Híjole. Aproximadamente en esta escala, ¿no? Y este acero anaranjado sería así, ¿no? Mm. Entonces creo que es más fácil de identificar así, ¿no? Entonces, este de acá vendría a ser el acero. ¿Qué acero vendría a ser ese? El horizontal, ¿no? Este vendría a ser el vertical. ¿No está? Fácil. Muy bien. A ver, ¿alguien se anima a hacer la segunda? ¿Otros a tres? Si no, pues pasamos a lo siguiente, ¿no? Les recomendaría que participen justamente para que vean, ¿no? Si han entendido bien el tema. Si no lo han entendido, pues para yo ayudarles a pulir, ¿no? Ese conocimiento. Sin embargo, pues entiende de que algunos estén cohibidos si no quieren hablar. Entonces, no hay problema. Podemos continuar. Muy bien. La siguiente parte vendría a ser lo que son muros de albañilería. Sí, es que a veces no quieren participar, pues no los voy a obligar, ¿no, Ever? Muy bien, vamos a tener lo que vendrían a ser muros de albañilería. Material estructural compuesto por unidades de albañilería unidas con mortero, ¿no? Se clasifican de diferentes maneras que se verán a continuación. Ok, los muros de albañilería pues vendrían a ser la alternativa barata, la alternativa económica a lo que vendrían a ser los elementos aporticados, ¿no? De lo que estábamos hablando en la primera clase. Estos muros de albañilería pues están confinados normalmente, si es que son del sistema de albañilería confinado. Mientras que si son del sistema de albañilería armada, vendrían a estar rellenos por grout y tienen normalmente aceros que van a lo largo del muro. Quiero decir esto. Acá, por ejemplo, nosotros tendríamos, ¿no? Lo que vendría a ser albañilería confinada, ¿no? La albañilería, ¿no? Sería esto, la parte naranja. Y los elementos de confinamiento vendrían a ser estos, ¿no? Las columnas, las vigas, y en el primer piso, pues vendría a ser lo que es el sobrecimiento, ¿no? Confinado en cuatro partes a través, pues, de un endentado, ¿no? Para los que no se recuerdan que es un endentado, pues vendría a ser algo así, ¿no? Tan, 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 tan. Lo mismo acá. Ahí está.
para que no se corte la imagen. Entonces, acá, por ejemplo, adentro vendría a estar, híjole, se fue. Soy el preguntón, ¿y los cintiles en las ventanas cómo serían? Los cintiles en las ventanas, pues se tiene que poner, ¿no? Se tienen que poner. A ver, ahorita te explico, dame un chance. A ver, creo que ahora sí se pintan. Ojalá que sí. No, se pinta. Bueno, la idea sería que todo esto de acá sería la columna, ¿no? Y todo lo demás, pues, sean los muros de albañilería, ¿no? Acá. ¿No? Y a través, pues, de esta dentadura justamente, pues, se consigue lo que vendría a ser un confinamiento. Ok, también hay casos, pues, donde no hacen la dentadura. También hay casos donde se hacen al ras y se utilizan mechas. Mechas que vendrían a ser de cero, vendrían a estar así. Dime, David, escríbeme por Profesor, el buenas chat. noches. Hola, ¿qué tal? Profe, entonces todo lo que lleve concreto sería confinado. No. ¿Estuviste en la primera clase, David? Sí, profesor. Ok, ese día expliqué que vamos a tener dos sistemas estructurales principales. El primero vendría a ser el aporticado, donde las cargas las reciben principalmente las columnas y las vigas, ¿ok? Las columnas y las vigas. Funcionan justamente a partir de eso, de un sistema porticado, que vendría a ser justamente eso, la unión de dos columnas y una viga. Entonces, todas las cargas recaen acá. Y estos, pues, son los mismos encargados de llevar las cargas, pues, a los cimientos, ¿no? Este vendría a ser un sistema porticado. Un sistema de albañilería confinada, pues, al centro tendremos lo que es un muro, por así decirlo. Un muro. En este caso, pues ya no pasarían las cargas solamente por las columnas, sino que principalmente pasarían por lo que vendría a ser los muros. Y por ello mismo, pues también la cimentación varía. Ya no tendríamos zapatas, sino tendríamos cimientos corridos. Tendríamos cimientos corridos como este. ¿Ok? Entonces, ahí vendría a estar la diferencia principalmente, David. Entonces, en los dos vas a usar concreto. ¿Ok? En los dos vas a usar concreto. En el primero vas a usar un concreto con una resistencia mínima de 210 normalmente, mientras que en el segundo, pues en los elementos de confinamiento, pues se utiliza una resistencia mínima de 175 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí, David? ¿Te quedó claro o tal vez una canita al aire, como dicen? Sí, Bueno, por profesor. eso. Genial, genial. Bien, ahora respondiendo a Ever Cinticala Moncada. Soy el preguntón, ¿y los dinteles en las ventanas, pues cómo serían? Pues depende, ¿no? ¿Cómo están las ventanas, no? Depende cómo están las ventanas. Porque, por ejemplo, no sé si habrás visto la última diapositiva de la PPT, pues tenemos columnas Bluetooth, ¿no? No sé si habrás visto eso, Ever. Pues esta forma sería la incorrecta, ¿no? Esta forma, pues sería la incorrecta de cómo hacerlo, ¿no? Acá, por ejemplo, pues ves que están cortando las columnas y todo eso, ¿no? Está mal. Lo que se debería hacer, pues, es como tú me comentas, ¿no? Colocar dinteles, ¿no? Justamente para evitar ese problema. Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que se hace es construir, por ejemplo, ese sería un muro. Tendremos tal vez acá una ventanita, ¿no? Y todo eso, pues, vendría a ser de ladrillo, ¿no? Normalmente hacen esto, sin embargo, pues, ¿cuál es el problema? Justamente esto, ¿no? Esto vendría a tener un riesgo de que normalmente se fisure, ¿no? Y sin sismo, ¿eh? Con su propio peso. Entonces lo que se hace pues es poner una viga de Intel de esta forma, aproximadamente, ¿no? Mm, ahí, más o menos así sería. A ver, colocan la viga de Intel y pues con eso ya se evitan el problema, ¿no? ¿Ok? Genial. Entonces, arriba y abajo. Bueno, en el caso de abajo, pues no la colocan porque simplemente ya estarían soportando la carga de la ventana. Entonces, a ver, si te pones a pensar o utilizar un poco tu sentido común, esa viga de Intel pues estaría como separándolo, ¿no? Entonces, las cargas obviamente ya no van a pasar por acá, ¿o sí? Si pasan y tocan a la ventana, pues la ventana se va a romper, ¿no?
Si la ventana llega a transferir cargas, pues ¿qué va a pasar? Se va a romper. Entonces ya no se hace normalmente eso. Entonces lo que normalmente solo se coloca arriba y ya está. O no te queda claro tal vez, Ever. Si utilizas es recomendable hacer. Yo no recomiendo voladizos para albañilería confinada. Para ningún caso. Para albañilería confinada, primer, segundo, tercer, cuarto piso, no recomiendo justamente hacer volados. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un tema de continuidad. A ver, justo ahorita iba a tocar ese tema. Acá si te percatas, en la imagen que yo he adjuntado, vamos a tener esto, ¿no? ¿Y qué es lo que ves acá? Es continuidad, justamente. Continuidad de cargas, continuidad de transferencia de cargas. Entonces, las cargas que va a estar soportando el techo, como lo puedes ver acá, las pasan a los muros. Luego de los muros, bajan al primer piso hasta llegar al cimiento corrido, ¿no? Genial, hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo pues quiero ganar unos cuantos metros cuadrados? Y acá, por ejemplo, pues hago mi viguita o mi viguita y acá pongo un muro, ¿no? ¿Tú crees que hay transferencia acá? O sea, toda esta carga que vendría acá por este muro. Porque ese muro ya no va a estar, ¿ve? Ese muro ya no va a estar, ¿verdad? Otro color. Este muro ya no va a estar, porque justamente vas a poner ese voladizo para que ahora tengas más espacio, ¿no? Entonces las cargas ahora vendrían así. ¿Y qué pasa? Pues normalmente esta viga va a ser la que más sufra, ¿no? Justamente este arco. Y van a pasar estas cosas. A ver, déjenme abrir Google Maps. Justo el otro día estaba viendo, ¿no? Algunos casos de ejemplo que les podría tomar. Entonces encontré a ver, Ipna Huancayo. Aquí está. A ver, llegó. Avenida Girandes. Acá está, creo. Acá está, perfecto. Ah, pero ese que no se ve bien. Va a pasar esto. ¿Ven esta fisura de acá? Va a pasar eso. Entonces yo no se lo recomendaría. Pero bueno, hay cada besado, ¿no? En el mundo. Entonces, como les estaba diciendo, todavía usa ladrillo pandereta. Mira, lo que sí podrían hacerse es que justamente esta viga de acá podría ser muy grande, ¿no? Ya no, por ejemplo, respetar el ancho el espesor del techo, ¿no? Que sea 20 centímetros, sino que tenga un peralte más grande, que sea tal vez este tamaño, ¿no? Tal vez, ¿no? Y el ladrillo que vaya a estar encima, pues que sea pues de pandereta, ¿no? El ladrillo que sea encima, que sea de pandereta. Pero el asunto vendría a estar en la viga que vendría arriba. La viga que vendría arriba debería estar separada, no debería estar chocando. Entonces funcionaría como una especie de pórtico. Sin embargo, pues eso de mezclar muchos sistemas estructurales en uno mismo, pues como que no va, ¿no? Incluso esta podría quedarse igual, ¿no? Esta podría quedarse igual. Y podríamos plantear algo así, ¿no? Pero eso no pasa en la vida real, ¿no? En la vida real, pues lo hacen simplemente porque ya lo ven que todos lo hacen, entonces si mi vecino no lo hizo, ¿por qué yo no? Y pues luego terminan con esos problemas, ¿no? Donde la losa ya se está fracturando, o esta parte que es normalmente la que sufre más, ya se está agrietando. Entonces, pues, hay la recomendación, muchachos. Si ustedes van a hacer una casa, un departamento, edificios, eventualmente con albañilería confinada, no planteen voladizos. Y si los van a plantear, pues planteenlo con cierto criterio, ¿no? Yo, en lo personal, no lo haría, no lo hago, recomiendo que no. Pero si ustedes, pues, tienen menos tolerancia al riesgo que yo y sienten que sí se puede hacer, ¿no? Pues, sin embargo, tengo que decirle que no todos cálculos, muchachos. Hay algunas cosas que son criterios básicos estructurales. En la universidad me hacían mucho hincapié eso. Tenía un profesor de la Cato que decía, lo más importante no son los cálculos, lo más importante son las configuraciones estructurales. ¿Ok? Ahí, ¿qué más? Pero en una dirección albañilería y en esa dirección pórticos. Claro, podría ser, ¿no? Podríamos tener
un sentido albañilería confinada, en el otro pórticos, ¿no? Pero tendríamos, como te digo, que ver cómo van a estar, ¿no? En un sistema porticado me parece que sí es un poco más fácil de plantearlo, ¿no? Pero en un sistema de albañilería confinada, pues se complica demasiado. Sería para el balcón, claro, podría ser un balcón, ¿no? En algunos lados terminan con el cable de la luz junto a la ventana de los volados. Ah, sí, de hecho me ha tocado ver en algunas edificaciones, no personalmente, sino por memes en internet, donde pues utilizan la columna, ¿no? Digo, los postes como apoyos, como si fueran columnas. Curioso y gracioso, pero bueno, pasa, ¿no? Sobre todo en las zonas, pues, donde a veces es más difícil acceder al conocimiento técnico, ¿no? Pero ya, volviendo al tema, muchacho, pues tendríamos vendríamos a tener dos casos, ¿no? Albañilería armada, como les estaba diciendo, y albañilería confinada. No juzgues mis métodos, sino mis resultados. Bueno, amigo, cuando pase un sismo y esa gente se pueda morir, pues ahí te quiero ver diciendo eso. Y no es gracioso, ¿eh? No es gracioso, la verdad. Muy bien, volviendo al tema, clasificación según el tipo de colocado. Ok, recuerden que estos muros se van a estar dispuestos de una forma, ¿no? Pueden estar dispuestos como muros de soga, pueden estar dispuestos como muros de cabeza o pueden estar como muros de canto. ¿De qué depender? Pues del cálculo y del uso que vaya a tener, ¿no? Los muros de soga en espesor normalmente los usan albañilería confinada, como también los de cabeza, ¿no? Normalmente depende de la altura y pues de un cálculo de aplastamiento, ¿no? El muro de soga, pues obviamente entra menos ladrillos, mientras que en el muro de cabeza entran más. Y el muro de canto, o como le conoce acá mi papá, es muros de costilla, con sentado de costilla, pues lo he visto principalmente cuando hacen nichos. Lo he visto principalmente cuando lo hacen nichos. En otro caso, pues no lo he llegado a ver porque justamente, ¿no? Como el asentado este canto, pues se reduce su área de apoyo y eso vendría a ser un problema, ¿no? Nichos, donde entierran gente. Hay nichos. Ujú. En los nichos, ¿no? Hacen varios nichos y los muros pues no están asentados de soga ni de cabeza, sino están de canto. No sé si estará bien, pero bueno, si ya lo han hecho, me imagino que estará bien, ¿no? Normalmente creo que no requieren un ingeniero para hacer, a menos que sea algo ya muy grande o muy llamativo, ¿no? Exacto, es mucha responsabilidad desde el estudio de los suelos. Sí, ni que te dijera, si usted estaba en las clases anteriores, pues estaba haciendo justamente mucho énfasis en que ustedes puedan corroborar las cosas que ven en el plano y las cosas que ven in situ, ¿no? Porque muchas veces difiere, ¿no? A veces pues delegan a, a laboratorios patito, ¿no? Para que hagan los estudios de mecánicos de suelo y estos mismos, pues por no hacer los estudios, por ahorrarse dinero, pues hacen malas praxis, ¿no? De hecho, yo tenía un amigo con el que todavía sigo teniendo contacto, que él es de Cusco, y me comenta, ¿no? Cuando él trabajaba ahí, pues vinieron a sobornar de una empresa muy grande, que no voy a decir el nombre, pues para que las pruebas que también encían, ¿no? De concreto para la compresión, pues tenían que falsificarlas, ¿no? Recuerden que mínimo en ese caso, para porticados era 210 y en la prueba a los 28 días salió pues de 180. Ahora, ¿qué se hace? Ya fue, ya le aumentamos la sección y ya está. No es tan fácil, muchachos, ¿eh? No es tan fácil. Pero ya, volviendo al tema, tendríamos muros de soga en espesor, muros de cabeza en espesor. Exacto, exacto, Luis, tienes mucha razón ahí. Pero déjame decirte esto, ¿eh? Hay un criterio, ¿no? De que, por ejemplo, como estaban diciendo, en un sentido, pues hacemos aporticados y en el otro lado hacemos albañilería confinada, ¿no? Genial. He visto eso, ¿no? De hecho, mi casa creo que está hecho de esa forma. Mi casa, pues, ya está mucho más tiempo antes de que yo viva. Y pues lo que han hecho es eso, ¿no? Básicamente, en este sentido, vendríamos a tener lo que son albañilería confinada, mejor dibujémoslo. O sea, de que funciona, funciona, ¿no? Pero espérate, ahorita déjame terminar, Herbert. Tenemos igual que mi abuelito. Acá está, mira, acá tendremos albañilería confinado. Y acá tendremos lo que vendrían a ser, pues, aporticados, ¿no? Genial, se puede hacer esto, ¿no? Su análisis sísmico independiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema, no? Recuerden que para que el sistema de albañilería confinada funcione, estos muros deben trabajar con las columnas, ¿no? De nada vale que funcionen de manera individual, ¿no? Estos dos tienen que funcionar de manera
sistemática, o sea, tienen que funcionar los dos a la vez. En un proyecto que, bueno, llegó a la consultoría, pues me tocó ver esto, ¿no? Una columna bien robusta, que era aproximadamente así, ¿no? ¿Cuánto tenía acá? 40, más o menos, yo que tenía 30. Y tenía pues un muro de soga, ¿no? Acá tenía un muro de soga de 15. Ok, bajo el principio de albañilería confinada, donde los muros tienen que funcionar en conjunto con las vigas y las columnas, ¿esto funcionaría? ¿Tiene sentido para ustedes? Que haya una columna tan robusta y un muro tan delgado. Pues no, ¿verdad? Aún así estaba planteado. Aún así estaba planteado. Acá lo correcto, pues podría ser, haber sido, ¿no? Que los muros sean de soga, digo, de cabeza, ¿no? Tengan una sentada de cabeza. Y ahí podría ser, ¿no? Pero lo ideal es que cuando se manejan sistemas de albañilería confinada con pórticos es que no haya mucho pinto, ¿no? Pinto vendría a ser esta parte que sobresale. Entonces, acá, por ejemplo, se podría haber jugado con otras dimensiones de columna, ¿no? Pero tal vez hubiera salido más caro. Matemáticamente, pues se puede hacer, ¿no? Yo planteo y ya está, ya, pero ¿funcionará a ciencia cierta? ¿Funcionará? Algunos dicen, no, si funciona lo dice la ciencia. Bueno, amigo, hay muchas cosas que se creían en los 70s, en los 80s, que ahora ya no son verdad. Por ejemplo, te doy un caso. Antes se creía que las yemas del huevo era el principal causante de que aumente el colesterol en el cuerpo y ahora pues eso está completamente desmentido. Lo mismo, incluso para que me digas, las normas sismorresistentes pues han variado, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, antes las escuelas las hacían así. A ver, tendríamos una columna acá, otra columna acá, y luego tendremos un muro. Así, más o menos así en las escuelas. Y luego acá arriba vendrían a poner lo que son, pues, ventanas, ¿no? Entonces pintamos todo, ¿verdad? Pam, 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 pam. Listo, y arriba una viga, ¿no? Y arriba una viga. Ya, que no está bien puesta, pero ya. ¿Qué eso pasa? Pues lo que pasó justamente en los sismos, puesto, ¿no? De que se creaba lo que era el efecto de columna corta, ¿no? Acá toda esta parte estaba demasiado bien confinada. Ay, otro color. Esta parte de acá estaba demasiado bien confinada que lo único que daba deformaciones era esta parte. Se me fue en internet. Híjoles, vamos a tener que hablar como avista, ¿no? Ok, volviendo al tema, tendremos esto, ¿no? No sé dónde se habrán quedado. Vamos a hacer un go back in the future. Ok, entonces tendremos esto, ¿no? Que está muy confinado.
Y acá pues no presentaba deformaciones, justamente porque esto ya está trabajando en simultáneo con esto. Entonces, ¿dónde se presentan las deformaciones? Pues acá, ¿no? El concreto triturado se forma acá. ¿Y qué pasa pues cuando pasa eso? Pues justamente se crean las rótulas plásticas ahí. Entonces, el concreto que estaba acá, pues ya no hay. El concreto que estaba acá, pues ya no hay. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto se asienta. Entonces, las vigas, la losa, todo cae. Entonces, ¿qué puede resultar? Pues que la gente muera aplastada. Eso pasaba. No sé por qué estamos hablando de eso, pero me parecía importante recalcarlo. A ver, creo que estamos hablando por un caso de los sistemas combinados. Ah, le estaba diciendo a Ever de que no se fíe tanto en lo que parece a veces normativamente, ¿no? Les estaba diciendo que tenemos que tomarlo con pinzas, ¿no? Y que no solamente se limiten a diseñar con las normativas peruanas. Recuerden que las normativas peruanas pues son copia-plagio de cierta forma de las normativas internacionales, ¿no? Las normas AS y las normas STM, ¿no? Y pues estas, aunque sean peruanas, pues no nos limitan, ¿no? A que nosotros podamos diseñarlas con ellas, sino que nosotros podemos ser muchos más cautelosos, muchos más éticos, muchos más seguros con nuestros diseños y proponer algo más seguro, ¿no? Porque si no, luego van a pasar cosas, ¿no? Donde ustedes estén lamentando la muerte de una persona inocente, de las cuales ustedes fueron responsables, ¿no? Gente que puso responsabilidad en ustedes en hacer un buen trabajo, que justamente se separa esto, ¿no? Se separa esto. O que las ventanas no existan, ¿no? Que se separe el muro de la columna, o que la ventana no existe y el muro está arriba, ¿no? ¿Qué más? Bueno, si quitas las ventanas, el problema va a ser la iluminación, ¿no? Tal vez optar por sistemas aporticados, pero recuerde que los colegios, normalmente los estatales, solo tienen 2 pisos, 3 pisos máximo, ¿no? Entonces se complica ser aporticado, ¿no? Se tendría que buscar una solución, pero no creo que sea difícil, ¿no? Bueno, volviendo al tema, muchachos, no confíen al 100% en las cosas anteriores, sino también en el sentido común y también en información que pueden encontrar en otros países. Ahora conviene tener una buena estructura y hacer divisiones internas con madera aglomerada, estilo americano. Sí, es interesante, ¿no? En vez de muros, tal vez podríamos usar lo que vendría a ser este drywall. No es tan mala idea, ¿no? Solo que si los pones en los bordes externos, pues te mueres de frío. Pero fuera de eso, no es mala idea. Recuerden que ahora, actualmente, si alguno de ustedes sabe inglés, les recomiendo el canal de Matt Picardal, que es un ingeniero estructural de allá de la zona de California, en Estados Unidos, y pues sube cosas muy interesantes porque a veces participa en un laboratorio donde hacen ensayos, ¿no? A escala real de edificios. Y el video más reciente que vi, pues era de un edificio hecho de base de madera, ¿no? Pues, y no era un edificio, pues, de un piso, 2 pisos, era como de 6 aproximadamente, ¿no? Estaban tratando de ver su comportamiento. Eso quiere decir que de alguna forma, pues, el concreto armado está pasando ahí a ser tal vez un sistema que no se va a utilizar mucho en el futuro y están buscando alternativas, ¿no? Y algo deben saber ellos por lo que están haciendo eso, ¿no? Ok, volviendo al tema, muchachos, vamos a tener clasificaciones según la estructuración. Vamos a tener lo que vendrían a ser los muros portantes y los muros no portantes, que se conocen como tabiquería. Los muros portantes justamente hacen eso, transfieren las cargas. ¿Se recuerdan que estábamos hablando de esto, no? De que estos muros transfieren las cargas, pues para que puedan hacer eso necesitan ser muros portantes. Mientras que para que no transfieran las cargas, ¿no? O sea, donde no había esto, pues si vas a colocar aún así el muro y estos están debidamente separados, ¿no? Así, por ejemplo, pues la solución sería usar muros no portantes de tabiquería, ¿no? Y ahí pues radica la diferencia usando en el ladrillo que se va a usar, ¿no? Recuerden que para los muros portantes pues tendríamos que usar justamente ladrillos preparados para eso, como este King Kong de 18 huecos, ¿no? De 30% de huecos, o para la tabiquería como pues este muro pandereta, ¿no? Sin embargo, en la selva se puede hacer sistemas de albañilería confinada según la normativa hasta 2 pisos con pandereta, ¿eh? Curioso por si alguno no se ha leído la norma. No, y acá tendríamos pues una forma de ver, ¿no? Cómo están dispuestos. ¿Qué más? Vamos a tener su clasificación según su procedimiento constructivo, ¿no?
Recuerden, vamos a tener lo que vendrían a ser los muros de albañilería confinada, que son justamente muros que están confinados por columnas, por vigas, por un sobrecimiento en el primer piso, ¿no? Lo que justamente les permite, pues, trabajar en simultáneo, trabajar como un sistema, ¿ok? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener limitaciones en la albañilería confinada. Vamos a tener, por ejemplo, esta tablita que he encontrado ahí, que vendrían a ser las limitaciones en el uso de la albañilería para muros, ¿no? Recuerden que vamos a tener estos diferentes tipos de ladrillo, ¿no? En ladrillos huecos de hasta 45%, pues vendríamos a tener lo que es el pandereta y el otro que es un King Kong también, tengo entendido, pero es de 45% de huecos. Luego tendríamos un sólido, donde vienen a ser pues los muros, los sólidos artesanales, ¿no? Los clásicos King Kongs artesanales, o este que tenemos acá, que vendrían a ser pues King Kong hasta 30% de huecos, ¿no? Y también los tubulares, como en este caso pues podríamos tener pandereta, ladrillo de techo de losa aligerada, o incluso hasta el ladrillo pastelero, ¿no? Y ahí podemos ver pues las diferentes limitaciones, ¿no? Como les estaba comentando, en la selva podríamos plantear, específicamente en la zona 1, en la zona 1, podremos plantear hasta 2 pisos para albañilería confinada usando ladrillos pandereta. ¿Qué más? Pues nada más, eso me parece lo resaltante, ¿no? Acá pueden ver, ¿no? Qué ladrillo usar de acuerdo al lugar de la ubicación donde van a plantear sus construcciones. Bien, también vamos a tener lo que vendrían a ser las obligatoriedades de ensayos, ¿no? Yo les estaba hablando de que pues se tienen que hacer ensayos para muretes, se tienen que hacer ensayos para pilares, ensayos para unidades de albañilería. Y bueno, acá vendría a estar la obligatoriedad, ¿no? ¿En base a qué? Pues va a depender de 3 cosas, si mal no recuerdo. La primera va a ser la cantidad de metros cuadrados. Ahorita te respondo, Magdi, respecto a la cantidad de metros cuadrados que se está construyendo, respecto a la zona sísmica en la que se está ubicando esa construcción, y también pues va a depender de la cantidad de pisos. Acá podemos ver, es muy fácil entender esta tabla, les he puesto los datos correspondientes, pero a mayor cantidad de pisos y mientras más cerca estemos a la costa, vamos a tener posiblemente más obligatoriedad de presentar esos ensayos a albañilería para nosotros poder realizar las casas, las edificaciones. Pero en Peroquistán, pues no pasa. A ver, en la selva se debería tener en cuenta el clima muy caluroso para una construcción aclimatada como en la sierra. Pues sí, pero nosotros no vemos tanto eso, ¿eh? Más como que lo verían los arquitectos tal vez, ¿no? Para plantear las zonas de iluminación, las zonas de ventilación, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos hacer sugerencias, ¿no? En base a la experiencia, pero como que no es nuestro campo principal en Mahdi. Pero sí tienes mucha razón. Continuando, vendremos a tener también esta tablita. Si ustedes no están, según la norma, a hacer la obligatoriedad de los ensayos, pueden tranquilamente tomar estos resultados acá para de acuerdo al ladrillo que estén usando, ¿no? Por ejemplo, si están usando un King Kong artesanal, pues tendrán que ustedes ver, ¿no? Qué tan buena es la calidad de esos ladrillos, qué tan prestigiosa es la empresa donde fabrican esos ladrillos, ¿no? Y en base a eso se decantan para clase 1, clase 2 o clase 3, ¿no? Pero ya si van a usar un King Kong industrial, pues tendrían lo que vendría a ser clase 4, ¿no? Que vendría a ser pues para FB 130, ¿no? Recuerden que FB vendría a ser la resistencia, la compresión axial para la unidad de albañilería, o sea, un ladrillito. Mientras que para pilas, pues serían 4 ladrillitos apilados, unidos con mortero y aplastados, ¿no? Y muretas, pues como estuvimos hablando en la primera y segunda clase, vendrían a ser justamente un murito pequeñito, no sé cuánto es exactamente, me parece que es de 1 metro por 1 metro, tal vez un poco más pequeño, que se ensaya justamente pues para ver su resistencia al corte, ¿no? Recuerden que un muro de albañilería cuando presenta deformaciones por corte, pues se tiende a deformar de esta manera, ¿no? Por su parte diagonal. Entonces tiene mucho sentido que justamente en ese ensayo lo giren y lo aplasten, ¿no? Justamente para ver su resistencia al corte. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener, como les estaba comentando, la obligatoriedad de los ensayos en base a los metros cuadrados que vaya a tener esa área. Acá pueden leerlo tranquilamente. No es mucha cosa que no pueden entender.
Perfecto, fácil. Y acá justamente de lo que me está preguntando un alumno, a ver dónde está, tal vez me acuerdo su nombre. Ah, David, ¿no? Justamente, estamos hablando de que pues el concreto en los elementos de confinamiento tendrá una resistencia a la compresión mayor o igual a 17.15 megapascales, que vendrían a ser 175 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y deberá cumplir bla, 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 bla. Eso lo puedes encontrar en la norma de albañilería. Eh, les he facilitado en la primera clase, la segunda clase, dónde encontrarlo eso, David. Si deseas, pues no lo he chequeado, no es tan extenso, creo que tiene 30 páginas. Y luego, bueno, recuerden que estos ladrillos, ¿no? Van a estar pegados uno con el otro, ¿no? Van a estar pegados. ¿Con qué? Con mortero, ¿no? Van a estar pegados con mortero. Pero vamos a tener, pues, tres tipos de mortero, ¿no? En este caso, el P1, el P2, el NP, del cual hablamos un poquito en la primera clase. Y acá vendrían a estar, pues, sus diferencias principales, que vendrían a ser justamente las proporciones de cemento, de cal y de arena, ¿no? Se debería usar cal para mejorar la calidad del mortero, ¿no? Garantizar tal vez de una cierta forma impermeabilidad, ¿no? Recuerden que los ladrillos estén hechos de arcilla y si llega pues agua a la arcilla, pues se recuerda, ¿no? Se comporta como plastilina. Entonces no es bueno que le llegue agua, ¿no? Por eso los revestimientos normalmente tienen 30 centímetros despegados respecto al suelo, justamente para evitar eso, para que no le llegue el agua por las lluvias, ¿no? O también por capilaridad. Hola Max, Cinco Arcos, ¿qué me puedes comentar? Profesor, una consulta. ¿Y los ladrillos pasteleros? Los ladrillos pasteleros vendrían a ser los ladrillos que se usan en los techos, vendrían a estar en los últimos pisos. ¿A eso te refieres o tienes alguna duda específica? No, es que comentó que los ladrillos no deberían tocar el agua, Ujú, exactamente, ¿no? No deberían tocar el pero agua los ladrillos pasteleros están en en la el techo, intemperie. ¿no? En las azoteas. Claro. Exactamente, pero tienen una diferente función. Los ladrillos portantes pues se cargan justamente de cargar, ¿no? Los elementos estructurales que va a haber o las cargas. Entonces, al recibir las cargas, si estos llegan a tener agua, presencia de agua dentro de su estructura, pues van a reducir su capacidad. Pero mientras en el ladrillo pastelero, que está en el último piso, pues en el último piso ya no soporta nada, tal vez más que el piso de la gente, ¿no? Que no es mucho comparado con un peso de una estructura. Entonces no habría tanto problema. Espero eso te haya podido aclarar. Recuerda, por ejemplo, me acuerdo muy bien de este tema en cimentaciones, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad portante para un piso, ¿no? Pero cuando el agua llega y por alguna manera está, pues, tocando ese terreno, ¿no? Lo llega a humedecer, llega a presenciar agua, pues reduce su capacidad en 40%. O sea que si teníamos una resistencia, perdón, una capacidad portante de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, pues con el agua presente ahí vamos a tener, por ejemplo, una resistencia parecida a 0.6, 0.7 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, al ser un elemento pues que está soportando toda la edificación en parte, pues es muy peligroso, ¿no? Pero a contraste, como estaba diciendo Max, si tenemos los ladrillos pasteleros, pues que ya no cumplen una función estructural, normalmente se ponen ahí para mejorar la arquitectura, pues no habría tanto problema ya, ¿no? Eso sí, si pueden, en lo posible pongan impermeabilizantes en sus últimos techos, ya sea que tengan ladrillos pasteleros o ya sea que tengan una losa así a secas, ¿no? Porque recuerden que el agua, pues, penetra el concreto, aunque no parezca, ligeramente, ¿no? Va dañándose, llega el acero y luego, pues, el acero con el concreto se separan y ya no funciona igual. Ya no hay monolitismo de por medio, ¿ok? Volviendo al tema, tendríamos esta tabla justamente donde vamos a poder ver las diferentes proporciones, ¿no? Que van a tener, pues, entre cemento, cal y arena para conformar el mortero, ¿no? Normalmente, pues, no se utiliza la cal, no se utiliza, pero sí puede, pues, como les estaba mencionando, utilícenlo. Va a mejorar, ¿cómo se llama? Er, ¿Cómo se llama esto? Va a mejorar que en la situación en donde el agua pueda penetrar lo que vendría a ser los ladrillos, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más vamos a tener acá? Acá tengo también algunos datos de procesos constructivos a tomar en cuenta. No, es muy bueno tomar esto
en cuenta, porque a veces pues se llega a obra y a veces uno tal vez por la poca experiencia o porque tal vez ignora algunas cosas, se puede perder, ¿no? Entonces, eh, recuerden que los muros pues van a estar conformados, ¿no? Por ladrillos principalmente. Y justamente acá vamos a poder ver por así decirlo, ¿no? Mortero, ¿no? Que vendría a ser esa mezcla de cemento, agregado, agua, etcétera, para nosotros poder pegar esos ladrillos, ¿no? Si nosotros vamos a considerar, digo, nosotros tenemos que hacer que este espesor pues sea de 1.5 centímetros o 1 centímetro, ¿no? Que no sea más, porque me ha pasado acá, por ejemplo, al frente de mi casa, pues han hecho un muro y el espesor de cada línea de mortero pues es de 3, 4 centímetros. Entonces, no está bien, normativamente tendremos que pegarnos a esto, ¿ok? A estar entre los 10 milímetros a los 15 milímetros. También que se mantendrá la consistencia del mortero mediante reemplazo de agua, ¿no? Recuerden, nosotros asentamos los ladrillos y todo, etcétera, tenemos nuestro balde ahí de mortero, pero ya con el tiempo se va secando, ¿no? Pierde su trabajabilidad. Y pues lo que se recomienda en la norma es que para mejorar esa trabajabilidad, ustedes echen un poco de agua, ¿no? Pero solo una vez, no lo hagan tantas veces. O sea, preparen su mezcla pensando en eso, ¿no? Proyectándose eso de que solo pueden echar agua una vez. Porque si no, pues también este mortero ya pierde su resistencia, ¿no? No se sentará más de 1.30 metros de altura de muro en una jornada de trabajo, ¿no? O sea que por día deberían asentar 1.30 metros máximo. ¿Por qué? Porque justamente la primera hilera de mortero, pues es posible. Híjoles, ¿dónde está? Esta primera hilera es posible que se aplaste, si ustedes consideran, ¿no? Muchos más metros de altura de muro, puesto que ya este muro va a estar soportando más carga, ¿no? Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto podemos cerrarlo, creo. Listo. ¿Qué más? El concreto debe ser fluido de 5 de slam para los elementos de confinamiento. El tamaño máximo de la piedra chancada debe ser máximo de media pulgada. El concreto de las columnas de confinamiento se vaciará posteriormente a la construcción del muro de albañilería, ¿no? Ese concreto empezará desde el borde superior del cimiento y no del sobrecimiento. En caso de emplearse una conexión dentada, pues la longitud de la unidad saliente no excederá los 5 centímetros. Eso ya lo hemos visto en las clases pasadas. Y en el caso de emplearse una conexión a ras, pues deberá adicionarse mechas de anclaje, ¿no? Estos deben estar compuestos por varillas de 6 milímetros de diámetro que ingresen unos 40 centímetros al interior de la albañilería y 12.5 centímetros al interior de la columna de confinamiento más un doblez vertical a 90 grados de 10 centímetros. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna cosa que tal vez no se les queda claro? Sino para continuar con albañilería armada. Muy bien. Perdón, los sistemas de albañilería armada no son muy presentes en Perú. Al menos en la zona centro no he visto mucha información. Por esa misma razón tampoco no hay. Me imagino que tampoco son muy presentes por el mismo hecho de que conseguir mano de obra calificada pues es complicado, ¿no? En edificios de vivienda primero hacen las columnas y los techos, después hacen los muros. Es resistente y seguro. ¿Me estás consultando o me estás afirmando, Luis? Todo va a depender del sistema estructural, Luis. Mira, si ustedes están utilizando un sistema de albañilería confinada, pues lo que se hace son primero los muros. Se hace el muro, se levanta el muro y luego tú procedes a levantar lo que vendría a ser tus columnas, ¿no? Acá y acá. ¿No? También, es consulta. Mira, si es un sistema de albañilería confinada, como te digo, primero se levantan los muros y luego se levanta las columnas, ¿ok? Sin embargo, ese concepto de dejar las mechas, ¿no? Dejas acá tu mechita de la varilla, acá medio anclado, ¿no?
Algunos se lo toman o lo malinterpretan, entonces lo hacen al revés como si fuera sistema porticado. Entonces, primero levantan los muritos, levantan las columnas acá, acá, dejan la mecha y dicen, ya, con eso lo hago emparejar, pues, ¿no? Más que nada viene por desconocimiento y luego pues vienen acá, ¿no? Y ponen el muro. Si has visto esto, pues no lo recomendaría, no lo recomendaría porque el anclaje de los muros ya no está garantizado al 100%. ¿Ok? Entonces, si esto fuera albañilería confinada, pues como te comento, ¿no? Primero el muro, luego las columnas. Sin embargo, si es sistema soporticado, pues lo común es, como te digo, eh, comenzar con las columnas, etcétera, etcétera. Luego vacían la parte de arriba, ¿no? Lo que vendría a ser la viga junto con la losa y luego continúan así, ¿no? Y ya cuando pues estas columnas tengan la capacidad suficiente para cuando ya hayan podido conseguir la resistencia deseada, pues ya empiezan a hacer los muros, ¿no? Ya empiezan a hacer los muros acá tal vez. Recuerda que si vas a hacer muros en albañil, en sistemas porticados, pues debes poner columnetas, ¿ah? Una columneta, otra columneta, para que este muro justamente pues pueda estar arrostrado y no se caiga ante un sismo. Imagínate, ¿no? Un metro cúbico de ladrillos, por ejemplo, pesa alrededor entre 1.3 toneladas a 1.8 toneladas. Con el mortero, pues puede pesar más, ¿no? Digamos que son 1.5 toneladas, 1.6 toneladas, un metro cúbico, ¿no? Entonces, en un sismo, imagínate, un ladrillo del sexto piso que no está bien arrostrado, no tiene columnetas. Si se cae, pues es como si te cayera un carro, ¿no? La persona de abajo ya no la va a contar, ¿no? Entonces, si estás participando en proyectos, por favor, checa que hagan las columnetas. Pero me parece que con eso ya resuelvo tu duda, Luis. Espero te haya quedado claro. Muy bien. Volviendo a lo que vendría a ser los sistemas de albañilería armada, pues en lo poco que he podido estar investigando, estos sistemas pues ya no emplean lo que vendrían a ser columnas. Todo vendría a ser a base de muros rellenados con grout, que vendría a ser concreto líquido, y con varillas de acero. Acá, por ejemplo, pueden ver, ¿no? Una imagen en planta justamente de bloques, ¿no? Bloques que son de concreto calcáreos, ¿sí, no? Y se rellenan, ¿no? Esos puntitos celestes vendrían a ser las varillas que van desde los cimientos hasta el último piso que se vaya a construir, ¿no? Y pues vendrían a estar rellenos de grout, principalmente. ¿Qué más? A ver. Según la norma también de albañilería, pues vamos a poder ver que tiene algunas limitaciones, ¿no? Principalmente en la zona sísmica 1 y en la zona sísmica 12, 3 y 4 hay una diferencia importante, ¿no? Por ejemplo, en la zona sísmica 2, 3 y 4, pues las celdas sí o sí tienen que estar rellenadas totalmente. Mientras que para la zona 1, pues puede estar rellenada parcialmente, nada más. Estas vendrían a ser las bloquetas que se usan, ¿no? Y bueno, esto de sismicidad alta, sismicidad media, sismicidad baja, pues no lo encontré directamente en la norma. La norma no te especifica una limitación en cuanto a pisos, en cuanto a altura, ¿no? Como en albañilería confinada, que es 15 metros o 5 pisos, ¿no? Lo primero que pase. Pero en este caso de albañilería armada no hay. Sin embargo, donde sí es más presente es en México, ¿no? En Colombia. En esos países pues se utilizan más estos sistemas de albañilería armada y he visto, ¿no? Que recomiendan, por ejemplo, si va a haber si la zona donde vas a construir tiene una sismicidad alta, pues se considera hasta máximo 30 centímetros, ¿no? Mientras que si tiene una sismicidad media, pues máximo sería 50 metros. Y si es una sismicidad baja, pues no hay límite, ¿no? Sería pues muy parecido a los aporticados, ¿no? Pero la verdad, pues no he encontrado tanta información y justamente si no hay información, me imagino que es por eso, porque mucha gente no le da la importancia, ¿no? Tal vez hay alternativas más baratas o más prácticas de construir o donde la gente ya tenga más experiencia, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener las obligatoriedades de ensayos. En este caso van a poder apreciar mientras más pisos tenga la edificación o mientras más se apeguen a las zonas sísmicas más importantes, van a tener más obligatoriedad. Ustedes se presentan ensayos de muretes, ensayos de pilares y ensayos para ustedes comprobar la resistencia de las unidades de albañilería. También en base a los metros cuadrados que vayan a tener estos. Y finalmente, no, todavía nos quedan como 10 diapositivas.
Acá también tenemos unas tablas de resistencias características de albañilería que ustedes podrían utilizar, ¿no? En base a si van a estar haciendo su diseño en ETABS, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues a veces estos difieren de empresa a empresa. Yo recomiendo que pues, soliciten las fichas técnicas, y con eso pues sería más fiable trabajar. La composición del grout. ¿Qué es el grout? Bueno, es un material que debe ser batido uniformemente, alcanzando un slam de 8 a 10. O sea, debe ser fluido, parece agua. Por eso se llama concreto líquido. ¿Ok? También este mismo deberá alcanzar una resistencia mínima en la compresión de 140 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Chequen ahí las diferentes proporciones que vamos a tener, ¿no? Cemento, cal, arena y el confitillo, ¿no? Y bueno, vamos a tener también acá una imagen en planta de lo que vendrían a ser básicamente las cimentaciones, ¿no? Vamos acá, por ejemplo, ver cómo son las cimentaciones. Las cimentaciones, pues se recomienda que sean de cimientos corridos. ¿Los ladrillos de concreto son mejores que los demás? Sí, en parte sí, porque tienen más resistencia. Chécate, mira, por ejemplo, el FB 95, ¿no? Pero si son silicocalcáreos, pues llegan hasta 145, ¿no? Y si te vas a la tabla de arcilla, pues mira cuántos tienen. 50, parten desde 50 hasta 180. Este creo que es de concreto, si mal no recuerdo. Ok, pero mira, eh, compara esas tablas y te vas a percatar, ¿no? Justamente de eso, de que mientras más se ve en este sistema, más libertad vas a tener para construirlo. Y es por eso mismo, ¿no? Porque tienes más libertad en cuanto a resistencia a la compresión axial. Entonces, eso quiere decir que en parte sí, pero son más difíciles de encontrar. En Lima creo que hay una empresa que se dedica a la fabricación de ladrillos sílico-calcáreos. Sería muy buena idea pedirles, ¿no? Tal vez una ficha técnica de sus ladrillos para ver, ¿no? La resistencia que tienen. Sin embargo, pues a grandes rasgos sí. A grandes rasgos sí. También son un poco más económicos, ¿eh? O sea, si cuentas por metro cuadrado, salen un poco más baratos. El otro día estaba viendo un video para poder hacer esta clase y pues sale más económico, ¿no? Al haber menos ladrillos que poner, pues el obrero usa menos tiempo, ¿no? Para poder hacerlo, se rellena con grout, se hace rápido, o sea, es un poco más rápido, pero el problema es que no tenemos esa cultura de hacer esto. Entonces, al no ver la cultura, pues es muy difícil encontrar personas que quieran hacer esto. Tampoco hay ingenieros, yo en lo personal tampoco he llegado a usar esto, porque justamente siento que no hay mucha información. Entonces, si algo no ha estado probado o si algo, pues, no me da seguridad, pues no lo planteo, ¿no? Entonces, volviendo, acá lo que se recomienda es que en las cimentaciones, por ejemplo, las piedras ya no sean tan grandes, porque a veces es posible que hayan aceros que vayan corriendo por ahí. Entonces, se recomiendan piedras más pequeñas, ¿no? Y si es en lo posible, pues ya concreto armado, ¿no? Y no se salitran esos ladrillos. Híjole, sería algo para ver, ¿ah? Sería algo para ver, porque en este caso he entendido que no hay sobrecimientos como tal. Entonces, el ladrillo está directamente pegado al piso. Si es una zona salitrosa, pues sí puede haber un problema, ¿no? Se podrían poner de alguna forma capas bituminosas, ¿no? Para que se puedan reducir los efectos de los salitres y todo eso, pero no estaría tan seguro, no estaría tan seguro. Tal vez por eso no plantean tanto, ¿eh? Mm. Ok, volviendo, pues pueden ver, ¿no? Todos son muros continuos, se ponen los aceros más que nada en las esquinas y a los 2/3 de la separación que hay entre columna a columna, se ponen aceros en promedio 2 a 3 que van desde los cimientos hasta el último piso que se vaya a construir. Y pues ya, la verdad es eso, ¿no? No hay más. Acá, por ejemplo, pueden ver, como te estaba diciendo, mira, no hay un sobrecimiento como tal, ¿no? Entonces, estos ladrillos directamente están en contacto con el suelo. Si es un suelo, pues, peligroso, por decirlo, para el concreto, puede ser un problema, ¿no? Sin embargo, tal vez, esos ladrillos, pues, no tengan efectos, ¿no? No tengan efecto del salitre o tal vez de algún cloruro que vaya a haber. Si ese es el caso, pues no hay problema. Y acá pueden ver, ¿no? Cómo están distribuidos los aceros, etcétera, etcétera.
Y bueno, acá hay una reflexión. ¿Alguno de ustedes puede inferir de qué estoy tratando de hablar acá? Para ya acabar la clase. Sí, las columnas son Bluetooth, David, son nueva tecnología. Ya está aprobado ya por la norma de albañilería armada, ya. Perdón, ay, ¿cómo se llama? La 060 de concreto armado. Está ya, tecnología Bluetooth, amigo. Ya ves, esas cosas son muy horribles. Y justamente esto pasa pues porque hay mucha desinformación, muchachos. Acá podemos ver muchas cosas, ¿no? Entre ellos una ventana, acá en el primer piso, ¿no? Hay una continuidad, ¿no? Como que la alineación de las columnas no es igual. Ay, Dios mío. Y esto es albañilería confinada, ¿no? Dense cuenta nada más por a los anchos de las vigas, ¿no? Los peraltes de las vigas. Muy posibles son de 20. 15 todavía aparecen, ¿no? Pero así hay gente, ¿eh? Así hay gente. Así hay gente. De hecho, de un terreno que yo tengo por acá, el vecino pues se construyó algo así, ¿no? Su casa de 7 pisos de albañilería confinada, cuando la norma solo te dice hasta 15 metros. Amigo, la solución no hay solución. Destruir y que jamás le den una licencia de construcción a personas como esta. Y terminando de decirles, pues no habían continuidades de elementos estructurales, los muros eran de soga, en algunos casos estaban asentados de costilla, la viga llegaba, por ejemplo, hasta la mitad y luego ya no había viga. A veces parece que no faltaba mezcla, entonces rellenaban con ladrillo. Meter preso a los maestros puede ser, ¿no? Algunos lo hacen por necesidad, me imagino, pero me ha tocado ver algunos que incluso roban material, ¿no? Espero que no haya ninguno de ustedes acá que le estén robando material a la gente, ¿eh? El sismo tendrá el veredicto, sí, amigo, pero al menos lo único que me alegra es de que ahora hay canales de ingeniería, ¿no? Y pues ya personas ajenas al rubro, pues pueden entender un poquito más de esas cosas que nosotros entendemos por ser parte del mismo rubro, ¿no? Entonces la gente está un poco más informada y le puede decir ya no, ¿no? A las personas que justamente hacen mala praxis de esto, ¿no? Ah, amigo, a pesar de que venga un sismo, la verdad no me gustaría que la gente muera, ¿eh? Va a estar horrible, va a estar horrible. Hay una norma que diga qué distancia debe tener el ladrillo de columna a columna. Eh, mira, para el diseño en albañilería confinada, normalmente pues la distancia va entre los 4 a los 5 metros, con una distancia mínima de 1,5 metros. Pero eso es para albañilería confinada. Para aporticados puedes plantear grandes dimensiones, puedes plantear hasta distancias entre columna y columna de 10 metros. No hay problema. Puedes hacer viga sobre viga. Es muy común la autoconstrucción. Sí, Irene, es muy común la autoconstrucción. Aquí lamentablemente creo que en la esquina ni siquiera hay columna, todo está rellenado de muro. Pero ya, bueno muchachos, esa fue la clase de hoy día. Espero que les haya gustado y hayan podido entender un poquito más de lo que abarcamos todos acá. Lo peor es que no lo diseñan a veces arquitectos, pero sí me han contado. Yo vengo de una familia de arquitectos, etcétera, etcétera, y pues a veces algunos de mis familiares trabajan con otros arquitectos, ¿no? Y hay pues algunos arquitectos a la antigua que pues no les importa, ¿no? Pero ¿cómo vas a poner esa columna si está horrible, se ve feo, me va a molestar el cliente? Y lo sacan. El día que justamente viene el ingeniero se da cuenta de esas cosas. Pero ya, volviendo muchachos, esa fue la clase de hoy día, espero les haya gustado, espero que hayan podido entender todo lo que hemos visto el día de hoy. Si tienen alguna duda, pues levanten su mano, escríbanla por el chat o tal vez mándenmela al correo si son preguntas que no tienen mucho que ver con el tema de hoy día o con el tema del curso. Fuera de eso, ¿ya han resuelto el examen? ¿Les ha parecido fácil, difícil? No sé si Frank se los habrá facilitado, parece que sí. Hay un examen para que ustedes puedan aprobar, ¿no? Recuerden que la nota mínima es 14. Si ustedes no aprueban, pues no pueden acceder a la certificación, ¿no? Les recomendaría que lo hagan.
sobre todo en nuestro rubro, ingeniería, pues nos piden hasta titulación, ¿no? Titulación, colegiatura, maestría, todo para ejercer. Mientras que hay otras ingenierías, como les estaba diciendo, pues con el bachiller ya puedes hacer buen dinero, ¿no? Las columnas se pueden sobre las vigas. Es que eso no está bien, amigo. A pesar de que lo diseñas, eso no está bien. Sobre todo en este caso, se nota que no sigues la razón. Ever, quédate un rato más. Yo ahorita acabo la clase y Frank va a comentarles un poco más. Es un cuestionario, 10 preguntas. No, solo va a haber un examen. El examen es único. Si ya te jalaste, pues no sé si puedes hacer segundos intentos. Si puedes hacerlos, genial. Si no, pues tendrás que irte a sustitutorio, amigo. Las columnas se ponen sobre las vigas. Sí, es que me ha tocado ver o me ha tocado escuchar de ingenieros estructurales, calculistas. No, pues, se puede diseñar. Yo le planteo, nomás no hay problema. Ya los quiero ver, ya. Bueno, igual, no es gratis el certificado. Sí, amigo, pero como te digo, sería ideal que lo tengas, ¿no? Y bueno, si no pueden, pues no hay problema. También están sorteando certificados. Creo que son 2 certificados por este. ¿No? ¿Qué más? Pues no, muchachos, me parece que no hay dudas al respecto, entonces los dejo con Frank. Frank les va a estar explicando un poquito más si es que no han tomado los exámenes pertinentes y cómo vendría a ser la certificación. Ok, muchachos, me despido. Regálenme un like si les gusta la clase, un dislike. Disgustan los pobres gatitos bebés y me despido. Bye bye. Chao, muchachos. Listo, muy bien. Muchísimas gracias, estimado Jesús, por la clase del día de hoy. Vamos a cortar ya la grabación. Un momentito, por favor. Vamos a ver aquí.